Pues muy buenos días, amigos de México Libertario. Les agradezco mucho su asistencia a una sesión más de nuestro proyecto de respuesta rápida libertaria, que bueno, trata de analizar algunos temas de actualidad, de gran atención en redes sociales, medios de comunicación, etcétera. Bueno, contando con una primera opinión desde nuestro espectro liberal libertario. Y bueno, en esta ocasión me da mucho gusto platicar con un joven político argentino, Amiel Lecky. Ahorita nos va a dar él un poco su trayectoria. Él es un político argentino, él es comunero en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, yo lo conocí hace una par de semanas viendo La Nación TV, a propósito del lanzamiento del nuevo partido de Javier Milei. Pero a él, La Nación en ese momento lo invitó, pues para discutir un tema que me parece muy, muy interesante. Él ha lanzado la iniciativa de observar, denunciar, establecer un observatorio que hable del adoctrinamiento y de cómo es utilizada la educación pública y en general todo tipo de educación, pues para impulsar temas de manipulación ideológica y política, algo en el cual, bueno, yo vengo observando a Argentina desde hace 20 años y bueno, la izquierda ha sido especialista en eso. En México no les vamos a la saga realmente. Tratar de llegar con una simple conferencia de economía austriaca a las universidades públicas mexicanas, bueno, es toda una proeza y yo llevo 20 años haciendo eso y bueno, pues he recibido portazos en la cara, cancelaciones de última hora y ya platicaremos un poco de esto. Pero Amiel, si nos puedes decir quién eres y que le puedas comentar cuál es tu proyecto al público que nos sigue en México Libertario. Bueno, gracias a vos por la invitación. Buenas tardes a todos. Yo actualmente soy comunero de la ciudad de Buenos Aires, que se podría decir que es algo muy parecido a ser concejal. Yo el año anterior fui candidato a presidente de la comuna, donde bueno, me convertí en el comunero más joven de la historia de la ciudad de Buenos Aires por el voto democrático. Y bueno, estamos planteando diferentes propuestas desde diciembre, desde que asumí, y creo que la más resonante hasta ahora ha sido la unidad antiadoctrinamiento. Y quizás un poco con la experiencia previa que tuve yo siendo alumno de la educación pública en la escuela secundaria y habiendo visto no solamente casos míos, sino de otros compañeros. A mí, por ejemplo, personalmente lo que me sucedía era que teníamos una docente, una profesora de literatura, en mi caso puntual, que si íbamos a las marchas del Frente de Izquierda, del partido del Frente de Izquierda de la Argentina, nos ponían la mejor nota posible, nos ponían un 10, y eso claramente es una forma de adoctrinamiento, es una forma de utilizar la herramienta dogmática que la docencia le permite de una manera poco ética, y yo soy una persona que cree que es muy importante el pensamiento crítico, más todavía en el proceso educativo, ¿no? Y no bajar ningún tipo de lineamiento ideológico de ningún tipo, ¿eh? Creo que hay que fomentar el pensamiento crítico y demás, así que lo que nosotros planteamos fue la primera unidad antiadoctrinamiento de la Argentina, donde básicamente es un correo electrónico institucional donde recibimos las denuncias, las filtramos para ver si verdaderamente corresponden a catalogarlas como adoctrinamiento, hacemos la investigación correspondiente y bueno, las derivamos al Ministerio de Educación. Y cabe destacar también, porque esto es muy importante y a veces uno no ve la importancia de esto, no solamente esta medida, sino todas las que yo he tenido desde el principio de gestión, ninguna ha tenido costo. Todas fueron de costo cero. O sea, porque a veces uno cuando plantea lo de la unidad de antiadoctrinamiento piensa que estamos gastando fondos públicos en eso y la realidad es que no. O sea, uno de los grandes desafíos de ser comunero es también el poder tener mucha creatividad ante un presupuesto cero, porque
por situaciones del gobierno de la ciudad, no hay presupuesto en las comunas. Además, quien dirige, digamos, el gobierno de la ciudad no es de nuestro espacio político. Entonces, bueno, yo tomo el desafío como creo que hay que tomarlo, que es con mucha creatividad y demostrándole a muchos políticos que quizás han utilizado justamente la política como una herramienta para solamente ganar dinero y no hacer nada, que por más que no tengamos recursos, se puede hacer y se puede hacer mucho. En este caso, yo creo que es fundamental, ¿no? El atentar contra el adoctrinamiento en las escuelas y que realmente se fomente el pensamiento crítico, que es lo más importante, ¿no? Es una forma también de trabajar por la libertad, ¿no? Y la libertad de pensamiento y demás. Obviamente, bueno, llegan estas demandas, estas denuncias al correo electrónico, ustedes, tu equipo las verifica y ¿qué sigue enseguida? ¿Qué es cuál es la respuesta de las autoridades ante esto? ¿Ya ha habido respuestas? Bueno, nosotros cuando enviamos los correos, o sea, recibimos nada más el ok, si se quiere, ¿no? De que fue leído y demás. Nos confirman recepción, lógicamente, pero hasta el momento no hemos notado que haya algunos casos puntuales donde se haya tomado acción. Lo cierto es que desde la comuna quizás estamos un poco limitados y solamente por lo que dice la constitución de la ciudad podemos tener cierta injerencia y nosotros no tenemos quizás la potestad para sancionar o para tomar acción, sino que eso lo tiene que hacer el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. De todas maneras, como la unidad de antiadoctrinamiento es prematura porque fue aprobada hace muy poquito tiempo, por más que yo lo vengo trabajando hace bastante, fue aprobado hace poco, entonces nobleza obliga, tampoco puedo juzgar tanto al Ministerio de Educación con un proyecto que arrancó hace menos de un mes, ¿no? Eso es una realidad también, es algo que lleva tiempo. Y bueno, otra cosa importante, por el sistema de votos y por los que venían antes en la comuna, eh, hay 7 comuneros, ¿sí? De los 7 comuneros, estoy yo solo de la Libertad Avanza. O sea, estoy en una situación de minoría absoluta y se podría decir que de los 7 es todo el tiempo 4 contra 3 ideológicamente, porque está el kirchnerismo bastante fuerte del otro lado. Y bueno, yo estoy con la gente del PRO, que se podría decir que es el espacio de Macri, con el que tengo muy buena relación y hemos podido trabajar mucho, pero bueno, no alcanza porque del otro lado está el kirchnerismo y bueno, ha sido un trabajo muy arduo para mí el poder aprobar esto, de hecho me ha llevado casi 5 meses, la situación de minoría. Es un tema, le pasa al presidente nuestro, Javier Milei, actualmente en el Parlamento, me pasa a mí en la comuna, nos pasa a todos, porque bueno, un poco es el sistema de votos que tiene la Argentina, ¿no? Y si bien creo que hay una buena relación con el PRO, eh, en su alianza hay muchas facciones políticas como la del radicalismo, que ideológicamente están mucho más cerca del kirchnerismo a lo que es el liberalismo, ¿no? Entonces ahí es cuando se complica. ¿Qué edad tienes tú? También, pues, para los libertarios mexicanos y de otros países que nos ven, bueno, sepan que hay posibilidades, porque, bueno, tú no estás en un medio muy proclive, muy receptivo a las ideas de la libertad. Claro, es parte de todo este fenómeno de las ideas que ha impulsado Javier Milei en parte, pero bueno, sí que nos digas un poquito cómo llegaste, tu edad, pues también para dar un poquito de esperanza y de puntos de referencia para tantos jóvenes en nuestros países que ven el involucramiento en la política como algo nocivo y como algo además que es una pérdida de tiempo, pues porque no va a llevar a nada. Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, yo tengo 24 años, estoy licenciado en Relaciones Internacionales y ahora estoy estudiando mi segunda carrera, que es abogacía. Y yo empecé a los 18 años activamente en política, soy uno de los 9 fundadores del Partido Libertario acá en la ciudad de Buenos Aires. Y nosotros
arrancamos el proyecto cuando Javier Milei incursionó mucho en los medios de comunicación, pero que todavía no se había involucrado en política. De hecho, él en su momento no tenía la decisión de presentarse ni nada por el estilo. Y bueno, poco a poco fuimos haciendo un trabajo importante, dando una batalla cultural en los medios de comunicación, en la calle. Y creo que también la realidad económica a la que nos llevó el kirchnerismo, que es, digamos, desastrosa desde cualquier punto de vista y desde cualquier punto de análisis, bueno, todo terminó derivando a que alguien que maneja muy bien la comunicación, que es muy disruptivo, como el presidente Javier Milei, bueno, logre representar, por un lado, la frustración, el enojo con toda la corporación política que con su visión estatista ha llevado a un país tan rico como Argentina a la peor de las miserabilidades que uno se puede pensar, pero también por otro, a la esperanza de que por primera vez hay un político diferente a lo que hemos conocido y sobre todo con ideas diferentes, ¿no? Porque en el 2018, cuando yo arranqué, que tenía 18 años, valga la redundancia, eh, el liberalismo, las ideas de la libertad eran tabú. Parecía que era un tema prohibido. Vos decías, hay que hacer un ajuste y todos se quedaban anonadados, se asustaban. Solamente hablar de liberalismo era una mala palabra. Y Bueno, creo que ahí está la experiencia de López Murphy, ¿no? Como ministro de Economía, bueno, pues duró muy poco tiempo precisamente por esto. sí, 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 duró 2 semanas y ahí un poco la importancia de la batalla cultural, ¿no? Porque en el año 2001, cuando López Murphy fue ministro de Educación y planteó un ajuste que no era muy importante en términos de PBI, bueno, debieron hacerlo renunciar, o sea, lo sacaron. Y el presidente actualmente hizo el ajuste más importante de la historia de la humanidad y aún así conserva una aprobación importante. Por eso también es necesario remarcar el trabajo cultural previo que se ha hecho, porque las cosas no hubiesen sido tan sencillas quizás, o la gente no lo hubiese recepcionado de la manera que lo está recepcionando ahora, porque la gente entendió y sobre todo valoró la honestidad del presidente, porque uno también tiene que ser consciente de la realidad. Actualmente los argentinos no están pasando un buen momento y bueno, cuando Javier Milei planteó la necesidad de hacer un ajuste, él explicó que íbamos a entrar en un proceso de estancamiento de la economía, de esta inflación, por la herencia recibida, pero que era un esfuerzo necesario para derrotar finalmente al gran mal que tenemos, que es la inflación, y que es, digamos, la consecuencia de la pobreza. Entonces es por primera vez que se hace un esfuerzo que se vale la pena, porque Argentina desde 2012 que está recesión tras recesión. ¿No? Y hacen ajustes que no tienen ningún tipo de sentido. Y creo que ahora sí tiene sentido y me parece que de a poco se están empezando a ver los resultados. Claramente cuando uno sincera la economía al principio, se encuentra con una realidad que antes estaba tapada, pero que antes también estaba. Pero bueno, creo que el camino es este, que la gente lo ha entendido y para todos aquellos que quizás en otros países creen en estas ideas, a veces creo que es importante no frustrarse y persistir porque nosotros, pese a que el liberalismo era casi un insulto, creímos en el proyecto, creímos en el presidente y bueno, logramos el 56% de los votos en 5 años de trabajo. La verdad es que se puede y creo que la batalla cultural es fundamental. Es probable que quizás tengan que encontrar a alguien con un perfil disruptivo, ¿no? Porque en Argentina siempre hubieron liberales, pero tenían un perfil muy políticamente correcto y quizás eso no llamaba tanto la atención como sí lo llamó Milei. Y fíjate que Milei, esto es muy interesante para analizar, Milei en su núcleo de votantes logró 2 puntos que son claves. Primero, la juventud, ¿sí? Que era históricamente del kirchnerismo, ¿no? O sea, uno asociaba a la juventud con las ideas de la izquierda, como ser revolucionario era parte de la juventud, ¿no? Y como que Javier Milei demostró que hoy ser revolucionario es defender las ideas de la libertad.
hubo un cambio de eje y de paradigma muy, muy importante. Y después otra cosa que sorprendió mucho es que Javier Milei tuvo mucho voto de las clases más bajas, de la gente pobre, que también está muy enojada con la política y sobre todo enojada sobre cómo la política, valga la redundancia, ha hecho política con la miseria de ellos. Entonces, son cosas como muy interesantes para analizar y entender que lo que antes era de la izquierda, hoy es de las ideas de la libertad y creo que se puede seguir el ejemplo en otros países del mundo, hay que apuntar a por eso. Para profundizar un poquito más, por Sí, último, en el tema de tu proyecto, esto involucra a toda la educación privada, pública, todos los grados educativos para saber cómo opera, ¿no? Y que a lo mejor, bueno, pues en algunos otros países pudiera recogerse esta experiencia. Y bueno, yo creo que mi pregunta va dirigida a ver si también echa luz sobre el tema del adoctrinamiento en las universidades públicas. Yo déjame platicarte una experiencia. Yo traje a Javier Milei a México en el año 2018 y bueno, lo llevamos a una universidad, una de las universidades públicas más reconocidas, el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Nacional de Economía. Y bueno, pues estaba hablando de su libro sobre el keynesianismo. Y bueno, al final se para un maestro todo indignado, a insultarlo y a decir barbaridad y media. Y bueno, no se quiso ni siquiera esperar a que Javier le contestara, salió enojado. Y bueno, después resultó que al par de chicos que nos habían ayudado a organizar el encuentro, lo reprobó. Lo reprobó. Y bueno, te puedo contar un montón de casos, en el caso de Javier Milei, de Gloria Álvarez, de muchas otras gentes, Antonella Martí, que hemos organizado cosas y al final las universidades nos cancelan así súbitamente, un día antes, unas horas antes. Y bueno, yo creo que echar luz sobre este fenómeno es importante. Cuando yo comencé a difundir hace 20 años las ideas libertarias en México, bueno, yo me topaba con muchos chicos en las universidades en donde me decían que, bueno, los maestros los miraban mal, los reprobaban, los hostigaban, los ridiculizaban al hablar de este tipo de temas. No creo que la situación, sinceramente, haya cambiado en estos 20 años, máxime con un gobierno tan autoritario y totalitario al nivel ideológico como es la izquierda mexicana. Cuéntame, ¿también echan luz sobre este tema de las universidades, Samuel? sí. Bueno, primero principal, la unidad antiadoctrinamiento funciona en mi comuna solamente y a modo informativo les cuento. La ciudad de Buenos Aires tiene 15 comunas. Yo justo estoy en la comuna 15, donde estoy a cargo de 200.000 personas y yo estoy puntualmente con educación, derecho urbano y desarrollo social. Pero yo a la actualidad estoy muy enfocado en educación por una cuestión de cómo yo nivelé las prioridades y los problemas que tiene la comuna. Así que solamente son las escuelas de mi jurisdicción. De todas maneras, yo estoy alentando a que este proyecto se impulse más y espero que el próximo año sea parte de la agenda de nuestro espacio, porque bueno, creo que es fundamental. En cuanto a las universidades, ahí quisiera hacer una salvedad, porque yo creo que el adoctrinamiento se da en escuelas primarias y en escuelas secundarias. Yo creo que en las universidades, quien estudia ya en una universidad creo que tiene la conciencia y la facultad para darse cuenta si lo quieren adoctrinar o no. Entonces yo cuando se trata de problemas así como el que vos me comentaste, yo no digo que es adoctrinamiento, sino que digo que es persecución. Una persecución lisa y llanamente ideológica y donde por supuesto se tiene que sancionar a los docentes que, digamos, premien o castiguen a un alumno por una opinión puntual. Creo que eso está mal y que se tiene que trabajar mucho, pero el problema es que ya lo que es la universidad se tiene que hacer cargo del gobierno nacional, porque las universidades son parte del presupuesto nacional. Las escuelas primarias y secundarias son parte del presupuesto y de la gestión del gobierno de la ciudad.
Pero bueno, yo creo que hay una persecución ideológica muy importante. A los liberales que estudian en una universidad pública acá en Argentina los persiguen, los tratan de infiltrados, les dicen que no deberían estar ahí, los agreden de todas las maneras posibles. Básicamente es como que ellos plantean su propia religión, ¿no? En las universidades y todo aquel que no sea parte, bueno, no, es un pecador más o menos. Y me parece que no es el camino que se tiene que construir, porque además hay algo muy utópico, porque ellos dicen ser los grandes defensores de la democracia. Y claro, es muy fácil ser defensor de la democracia cuando todos piensan igual, ¿no? Pero cuando tenés a la diversidad enfrente, la tentás, la atacás y haces todo lo posible para que no puedan competir y no puedan llevar su voz a los estudiantes. De hecho, hay un caso en una de las universidades públicas de ciencias sociales hace poquito, se intentó formar una agrupación liberal y bueno, recibieron todos los obstáculos posibles para que eso no se haga realidad y no los dejaron competir. Y la realidad es que son antidemocráticos, pese a que tienen un discurso que se supone que es pro democracia, es pro democracia para la izquierda nada más. Después, una opción liberal no tiene la posibilidad de encajar ahí. Entonces, yo me siento muy orgulloso de ser el primero en plantear este tema, porque en la sociedad se habla hace muchos años, pero quizás no hubo nunca un político que se anime a meterse con este tema, que a mí me moviliza mucho por experiencia personal y porque creo que la educación tiene que ser laica en todos los sentidos, ¿no? Políticos, religiosos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, con mucha alegría llevo esto, con mucha fortaleza, y bueno, siempre aclarando que es posible hacer liberalismo desde la política y bueno, también a veces teniendo que hacer menciones como la que te hice al principio, ¿no? Que importante demostrarle al mundo que se puede tener políticas públicas sin sacarle un solo peso al contribuyente, ¿no? Porque es lo que ha sucedido con la unidad de antiadoctrinamiento y es lo que viene sucediendo con todas las medidas que he sacado en los últimos tiempos. Y antes de pasar a la parte final de nuestra entrevista, bueno, ahora en este momento Argentina, bueno, tiene un debate muy intenso en relación con el financiamiento a las universidades. Hace unos días hubo una manifestación muy grande en todo el país, manifestaciones. En Córdoba Sí. parece que fue muy grande, mayor que la de Buenos Aires. ¿Cuál es tu visión de este problema y de esta iniciativa de ajustar el gasto en las universidades públicas por parte del presidente Milei, Amiel? Bueno, yo creo que hay un discurso erróneo por parte de la izquierda, intentan plantear una realidad que no es. Yo creo que el gobierno ha planteado auditorías y mayor transparencia en los gastos porque hay universidades que no presentan informes de gestión y de gastos, valga la redundancia, hace muchos años. Y me parece que eso está mal porque es el dinero de todos los argentinos y de todos los que contribuyen al Estado. Entonces, lo mínimo es la transparencia, ¿no? Y creo que la transparencia también va de la mano con eficiencia, que es lo que hoy no está sucediendo. Y yo no veo que haya una política del gobierno de Javier Milei y de la Libertad Avanza de atentar contra las universidades públicas. Muy por el contrario, yo creo que si la intención es auditar, controlar y evitar todo tipo de corrupciones con el dinero de las universidades, es porque se está defendiendo la universidad pública, pese a que dicen lo contrario. Y además uno cuando empieza a ver detalle por detalle de qué ha gastado en los últimos años las universidades, encontrás que han hecho shows absolutamente ridículos, que han llevado adelante investigaciones y no tienen ningún tipo de lógica, lo poco que muestran, ¿no? Entonces, es una realidad que las universidades se caen a pedazos hace muchos años, que hay una tasa muy baja de los alumnos que se reciben y que quizás dejan la carrera a medio camino. Está mal planteado el sistema
Hay que mejorarlo, evidentemente. Yo en lo personal creo que la universidad, digamos, tiene que ser pública y tiene que ser de calidad y me parece bueno, plantearlo de la transparencia es fundamental. Hace poco también, creo que muy correctamente el gobierno de Javier Milei ha puesto en foco de debate el tema de los extranjeros en el sentido de que hay muchos extranjeros que vienen a la Argentina lisa y llanamente a estudiar, obtienen, digamos, esa posibilidad de manera gratuita y luego de recibirse se vuelven a su país y es quizás un poco injusto para aquellos argentinos que ya de por sí tenemos muchos problemas y no resultaría lo más ético tener que estar financiándole, digamos, la educación a extranjeros porque en sus países está privatizado, ¿no? Creo que eso también es un debate de eficiencia, de cómo debemos manejar esos tipos de asuntos. Entonces uno cuando se pone a analizar al final de la historia lo que está haciendo el gobierno de Javier Milei es trabajar para que sea más eficiente el gasto de las universidades, ¿no? Y por primera vez se ha planteado y se ha puesto ante los ojos de todos toda la corrupción que hubo en los últimos años con los gastos universitarios. Además hay mucha paradoja, ¿no? Porque hace poquito hubo una marcha, una protesta muy grande por el tema de las universidades. Y a diferencia de la primera, fue un fracaso rotundo porque no protagonizaron esa marcha los estudiantes. La protagonizaron los diferentes opositores que muy paradójicamente, cuando les tocó gobernar, han hecho ajustes fatales. El más cercano, Sergio Massa, el candidato a presidente del kirchnerismo el año anterior, en el año 2022 ajustó 70.000 millones de pesos a las universidades. Y si el sistema funciona tan mal, no es por nuestro presidente que asumió hace 10 meses, es por todo un sistema que lleva décadas y que ese sistema lo viene promoviendo el peronismo, el kirchnerismo, como quieran llamarlo. Entonces, ¿cómo es la cosa? Los que destrozaron el sistema educativo ahora se acuerdan de la educación solamente porque quieren atacar y perjudicar al presidente de la nación. Me parece que no es el camino y creo que hay mucha mentira en todo lo que se ha protestado en los últimos tiempos. Y de hecho utilizan una causa muy noble porque seguramente muchas personas han ido a esa marcha convencidos de que hay que defender la educación pública o quizás creen en lo que dice la oposición, pero después se asustan cuando ven las caras o las banderas políticas que habían ahí, que uno ve un poco el archivo y se da cuenta que hicieron todo lo contrario a lo que ahora dicen defender cuando les tocó gestionar, ¿no? Así es, Amiel, sí me tocó ver ese tipo de reacciones, a un Rodríguez Larreta, un Grabois, bueno, pues que representan precisamente esas oportunidades desperdiciadas en favor de otro tipo de intereses, de mejorar la educación. Pero bueno, esperemos que ojalá haya suerte en esta causa, porque bueno, es una causa muy justa, muy digna, el defender la educación, pero que sirva para todos, ¿no? Sobre todo que sea el pivote para mover un poco la ubicación socioeconómica de los argentinos más pobres. Y ahora bien, Amiel, bueno, un terreno un poquito delicado, y es el tema, ¿cómo ves tú al libertarismo argentino? Te lo digo un poquito minado, pues porque yo ya no sé ni qué terreno hay que pisar en Argentina. Yo escucho a muchos libertarios, en términos muy elogiosos, pero también a otros muy denigratorios en contra de Javier Milei. Eso también se da en mucho en México. Yo creo que, bueno, los libertarios, en vez de estar hablando a favor o en contra, pues debemos de tratar de impulsar nuestros puntos de vista, nuestra visión de la sociedad, más que ser soldados a favor o en contra de algún generalote. A mí recientemente también una influencer argentina a la cual yo estimaba mucho, bueno, pues nos bloqueó. Nosotros no somos una agrupación pro Milei. Yo traje a Milei en el 2018 en la primera gira que Javier Milei hizo a nivel internacional. Después se frustró una segunda visita, pero pues no somos un grupo mileísta, y sin embargo, bueno, pues nos toca de pronto, como te digo, nos tocó con esta influencer,
de pronto ser cancelados en su Twitter. Y bueno, esto habla un poquito de esta situación, un poquito anómala, de pros y contras, de soldados, al servicio de un generalote. Dime, ¿cuál es tu situación? Porque entiendo que tú no eres parte de este nuevo proyecto partidista de Javier Milei, estás más bien con lazos, corrígeme si me equivoco, con un posible rival futuro de esta figura que Milei quiere encarnar, que es el líder, vamos a llamarle en términos muy vastos, del líder de la derecha. Yo hace unos días tuve una entrevista a propósito de las elecciones en Venezuela, la misma noche de las elecciones, y me tocó, bueno, pues con alguien de mi ley que se externaba de manera muy despectiva en contra de María Corina Machado. Me extrañó mucho esto. Ya después entendí la lógica. Lo que pasa es que Mauricio Macri defendía a esta María Corina Machado, Javier Milei está en una pugna con Macri, con miras a las elecciones presidenciales. Y bueno, pues entonces para la gente es fácil entonces tratar de denigrar la figura de uno, engrandeciendo a los aliados del otro, por ejemplo, o al contrario. Entonces, cuéntame, ¿cómo tú ves el tema del libertarismo argentino y la viabilidad de este nuevo partido que encabeza la hermana de Javier Milei? Perdón lo largo de la No pasa exposición. nada, no pasa nada. Bueno, qué tema delicado, ¿no? Creo que esto nos debe suceder en todos los países. Mira, yo personalmente no soy muy partidario de las internas, como llamamos en Argentina, no sé cómo lo llamarán ustedes, pero básicamente de hacer muy visible los problemas internos que hay en el partido o dentro de la alianza. Si lo discutimos en términos ideológicos, podríamos dividir al libertarismo, ¿no?, en el liberalismo clásico, en el minarquismo y en el anarcocapitalismo. Teóricamente me ha pasado en el Partido Libertario, capaz había muchas discusiones con respecto a ese tema y hasta qué punto el Estado debe tener rol o injerencia, que teóricamente me parecen, digamos, nutritivos los debates, pero si lo pasamos al plano político, yo creo que es un debate irrisorio porque el Estado que tiene la Argentina es enorme, pero enorme, en serio, gigantesco. Y el gobierno actual, con el tamaño del Estado que tiene, por más que lo ha reducido, ni por cerca está de un liberalismo clásico, ¿no? O sea, hay mucho gasto público todavía, hay muchos subsidios, hay bastante presencia del Estado todavía, y es algo que va a llevar mucho tiempo reducirlo. De hecho, Javier Milei hasta ha hablado de 35 años, ¿no? O sea, vos pensás que es casi un siglo de decadencia que tiene la Argentina. Entonces yo a veces me pregunto cuál es el resultado positivo que se saca de ver quién es más liberal, quién es más libertario, cuando en realidad en la práctica no lo vamos a poder llevar adelante por muchos años, ¿no? Quizás en 8, 12, 16 años, cuando el Estado esté mucho más reducido, bueno, ahí quizás podemos dar el debate de qué Estado queremos, ¿no? Uno clásico, uno minarquista, uno anarcocapitalista. Pero hoy es un debate que no tiene sentido, porque de hecho el propio Javier Milei ha entendido que es un proceso esto, ¿no? Entonces yo no soy muy pro división por cuestiones teóricas. Después es cierto que hay una confusión ideológica, me parece, hay mucha gente que quizás se siente más representada con el conservadurismo y a veces se autoproclaman libertarios, eso puede pasar también y se presta a la confusión. Yo la verdad creo que los liberales no tenemos que pecar del mismo problema que peca la izquierda y es como que se implosionan y se arman muchos bloques. Creo que esa división solamente favorece a la izquierda. Entonces, nosotros somos individuos, no somos un colectivo, porque para esa doctrina ya está el socialismo. Y me parece bien que no pensemos todos igual, porque trata un poco de eso el liberalismo, ¿no? También de la diversidad y de que cada individuo tenga su propia opinión. Eh, pero una cosa es
respetar dentro de la diversidad esas opiniones y nutrirse e intentar perfeccionarse, siendo bien pragmático, porque la realidad argentina te obliga a ser pragmático y a sacar un poco los libros de la teoría de lado, pero no de pelearse y no de dividir, porque la pelea solamente favorece al kirchnerismo. Y sí, yo también vi lo de María Corina Machado. Para mí, la líder venezolana es una persona heroica, muy valiente, que hace muchos años viene luchando contra el socialismo en sus peores versiones, dictatorial, como es el de Nicolás Maduro y todo el chavismo. Y yo la verdad siento admiración por María Corina y le deseo lo mejor de la vida. A veces uno puede pasar también que desde otro país analice la realidad de una manera diferente, ¿no? Porque yo a veces lo pienso y digo, qué difícil debe ser María Corina Machado, ¿no? Y con todos los problemas, amenazas y todos los atentados que ha sufrido desde que lucha contra el régimen. Entonces, yo valoro mucho el trabajo de María Corina, es una liberal hace muchos años, cuando ella formó el Partido 20, cuando nadie la conocía, María Corina, o apenas el partido estaba comenzando, yo ya tenía vínculos con ese espacio. Lo que sí, quizás la oposición venezolana, antes de María Corina, ha dejado bastante que desear, eso es una realidad. Con Juan Guaidó, para mí Juan Guaidó fue una de las grandes decepciones del siglo XXI en Latinoamérica. Pero María Corina Machado me parece una mujer muy valiente que está haciendo todo lo posible para sacar a la dictadura más feroz que tuvo Venezuela en su historia, seguramente. Eh, entonces, yo intento trabajar para que el liberalismo esté unido, que incluso también opciones más republicanas, por llamarlo de alguna manera, o de centro derecha, como uno quiera englobarlos, es lo mismo. Si se quieren sumar a un espacio que gestione desde el sentido común, que abogue por más libertades económicas y por un país con más libertades individuales, bienvenido sea también, ¿no? Al final de la historia, nosotros tenemos un rol fundamental para luchar contra el socialismo, que creo bueno, es una ideología que lleva a la miseria a sus sociedades, a sus países, y que lo peor de todo, utilizan causas muy justas, como puede ser la pobreza, la educación, que hablábamos antes, la salud, pero cuando les toca gobernar atentan contra esas causas, pero lograron los votos a través de esas causas, lo cual es muy perverso el sistema, ¿no? Y además el socialismo necesita que el pobre siga siendo pobre para volverse rehenes políticos de esa ideología, ¿no? Y siempre, quizás con un poco de ayuda social, sostenerlos en un estancamiento que no les va a permitir progresar, porque yo creo que pese a que la izquierda se aboga mucho, se arroga mucho el término del progresismo, la izquierda no tiene nada de progreso. El verdadero progresismo está desde la libertad económica, las libertades individuales. O sea, el progreso está dentro de nuestras ideas. Pero bueno, hay mucha gente captada a través de ideas que pueden sonar bien, ¿no? Te hablan de justicia social, de redistribución de la riqueza, y quizás el que no entiende mucho de política le parece una causa noble, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos que unirnos, tenemos que demostrar que eso conduce al fracaso, pero sobre todo lograr un liberalismo popular, que es lo que ha logrado Javier Milei. Porque Javier Milei llegó a sectores de la sociedad impensados, insisto, pobres, indigentes, juventud, ha llegado a sectores que eran impensados y que siempre estuvieron cooptados por la izquierda. Entonces, la batalla cultural es fundamental, pero si estamos todos divididos, peleándonos con el liberalómetro, como digo yo, bueno, el beneficiado ahí va a ser solamente la izquierda. Y bueno, ya para finalizar, yo quisiera un último mensaje tuyo en relación con la participación de los jóvenes. Bueno, como tú hace un momento señalabas, conseguir, bueno, pues alguna personalidad un poco sacada del molde, bueno, es difícil en México y en todos los países de América Latina en general, bueno, encontrar a jóvenes que vayan más allá de lo políticamente correcto es muy difícil, porque les da pena, porque les da vergüenza, porque quieren más bien desarrollar una carrera académica, en fin, por muchos motivos, y pues no se atreven a dar la cara, a decir abiertamente las cosas, siempre muy conservadores en sus puntos de vista, muy políticamente correctos.
¿Cuál es tu recomendación para los jóvenes? Bueno, tratándose en tu caso de una gente muy joven que es exitosa en este momento en la política, ¿qué recomendación le darías a los jóvenes mexicanos y de otras latitudes que pudieran estar interesados en avanzar desde un punto de vista libertario su posicionamiento político? Yo creo que la mejor síntesis es la persistencia y el no doblegarse ante la adversidad. Si uno sabe manejar las adversidades en todo aspecto de la vida, no solamente en la política, creo que tarde o temprano se va a encontrar con el éxito. Creo que el éxito a veces un poco también trata de saber lidiar con los fracasos y nosotros cuando arrancamos, el liberalismo era una mala palabra, muy pocos sabían lo que eran las ideas nuestras y si lo sabían era con una connotación negativa, una mala idea de lo que eran las ideas de la libertad. Entonces, nosotros cuando arrancamos el panorama era realmente negativo desde cualquier punto de vista. Nadie daba ni 2 pesos por nosotros. O sea, nadie se hubiese imaginado bueno, que hoy sería el presidente un libertario, que es un hecho histórico en el mundo, no solamente en la Argentina. Entonces, yo creo que si hay vocación patriótica, si hay persistencia y realmente hay una idea en mente, es posible lograrlo. Pero bueno, el camino es difícil, uno también tiene que ser honesto con eso, pero si logramos pasar ese camino como lo hicimos nosotros, inexorablemente nos va a llevar al éxito. Entonces hay que tener mucha voluntad, mucha persistencia, mucha actitud. Yo creo que necesitamos perfiles políticamente incorrectos, ¿sí? Que no tengan miedo de decir lo que piensan y lo que pasa en el país, eh, y que realmente se puede. Javier Milei demostró que se puede y que Latinoamérica no está condenada a las ideas del socialismo como quizás hace poco tiempo pensábamos. Entonces, es posible llevarnos al camino de la libertad a través de la política e incluso a través del sistema que muy perversamente la política diseñó para que los liberales no se sientan parte. Pero sí se puede, pero mucha fortaleza y mucha persistencia. Yo insisto con ese tema. Y bueno, a mí lo que me pasa quizás desde que soy muy chico, desde que tengo uso de razón, te diría de los 5 o los 6 años, yo siento pasión por la política y tengo como una necesidad de servicio y de poder transformar mi país y, por qué no, el mundo, ¿no? Hacia las ideas de la libertad y a veces yo me pongo mal con algunas cosas que veo de cómo está la Argentina, de cómo están otros países del mundo y creo que la política, si uno lo ve como una herramienta de transformación, como una herramienta de devolverle la libertad a la gente, creo que es posible cambiar. Por eso antes te decía lo de la vocación patriótica, porque creo que si uno realmente quiere sacar adelante a su país, yo lo voy a motivar porque creo que es posible y nosotros que arrancamos desde la nada absoluta, sin financiamiento, solamente con un perfil disruptivo que no se peinaba, logramos el 56% de los votos. Entonces, es posible, hay que canalizar por un lado, el enojo de la gente y también la esperanza. Es una mezcla de las dos cosas, porque las realidades que tienen, creo yo, todos los países de Latinoamérica, económicamente hablando y en otros aspectos también, es bastante precaria, ¿no? Entonces, bueno, creo que es posible. Uno quizás desde Argentina, cuando me toca analizar lo que pasa en México, que tengo la suerte de tener muchísimos amigos mexicanos, bueno, puede analizar que no es muy diferente a lo que pasaba en Argentina antes de la incursión de Milei, que bueno, estaba la izquierda fuerte y los opositores tampoco eran tan diferentes ideológicamente y de alguna forma u otra lograban acuerdos de gobernabilidad para seguir metiéndole el bolsillo, la mano en el bolsillo a la gente. Entonces, me da la sensación, quizás estoy equivocado porque tampoco estoy tan informado, que en México todavía no se ha logrado formar una coalición política que defienda las ideas de la libertad, como creo que sí lo ha hecho el presidente. Pero bueno, yo tengo esperanza que con el tiempo y con el ejemplo de nuestro presidente, bueno, muchos países van a poder seguir el ejemplo nuestro, ¿no?
Que así sea, Miel. Y bueno, pues a nombre de México Libertario te agradezco mucho tu tiempo y bueno, te deseo el mayor de los éxitos en tu carrera política, en tu proyecto. Ojalá también esta entrevista sirva para que la gente conozca un poco más tu proyecto, se acerque y bueno, a lo mejor tratar de replicarlo en sus países, en sus circunstancias, porque realmente me parece un proyecto muy, muy loable. Te agradezco mucho, Amiel, y déjanos la puerta abierta, por favor, para tocarla posteriormente, pues algún otro proyecto, ¿no? Perfecto, sin ningún tipo de problema, Víctor Hugo. Muchas gracias y a disposición para lo que necesiten. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Perfecto, muchas gracias, Víctor Bien, Hugo. gracias a ti. Ten un excelente día y te agradezco mucho por el tiempo. Igualmente a vos por la oportunidad. Un Mucho abrazo. éxito.